Bon Jovi llenó estadios durante décadas, pero hoy muchos fans hacen la misma pregunta. ¿Qué le pasó a su voz? Jon Bon Jovi creció en Nueva Jersey, un lugar sin mística musical, sin escena legendaria, sin el aura de Londres o Los Ángeles. No hubo una infancia rodeada de mitos ni historias exageradas. Hubo trabajo, rutina, gente común tratando de salir adelante. Su madre trabajaba como conejera de Playboy. Su padre era barbero. Nada de eso parecía conducir al estrellato, pero sí a una comprensión temprana de algo fundamental. Nada llega solo. Desde adolescente, Jon entendió que el talento no bastaba, que la música no era solo inspiración, era estructura, era oportunidad, era saber estar en el lugar correcto incluso cuando nadie te está mirando. Por eso terminó limpiando pisos y ordenando cables en el estudio de grabación de su primo. No era glamour, era aprendizaje silencioso. Mientras otros soñaban con escenarios, él aprendía cómo se construyen las canciones que llegan a ellos. Ahí observó algo que marcaría toda su carrera. Las canciones que triunfan no siempre son las más complejas, sino las que entienden a quién le hablan. Jon no quería impresionar músicos, quería conectar con personas, con gente que trabajaba, que se cansaba, que tenía sueños pequeños pero urgentes. Esa decisión, tan consciente, tan poco romántica, sería vista más tarde como oportunismo. Pero en ese momento era pura intuición. Los primeros discos no cambiaron nada. Pasaron sin pena ni gloria. Bon Jovi parecía destinado a desaparecer como tantas bandas de principios de los 80. Y ese punto es importante. No hubo éxito inmediato. No hubo destino manifiesto. Hubo insistencia. Hubo esperar el momento exacto. Ese momento llegó con una canción que no pretendía ser profunda, pero sí directa. You Give Love a Bad Name. No era una obra maestra conceptual, era un golpe certero. Y cuando la cadena MTV la tomó, todo cambió. La industria encontró algo que podía vender sin explicaciones. El público encontró algo que podía cantar sin esfuerzo. Y Bon Jovi quedó atrapado en el centro de esa explosión. Con Sleeper y When Wet, la banda dejó de ser una promesa y se convirtió en un fenómeno. Las giras interminables, los estadios llenos. Pero mientras el público celebraba, la crítica comenzaba a construir otro relato, uno mucho menos amable. Para muchos, Bon Jovi no representaba el espíritu del rock. Era demasiado accesible, demasiado limpio, demasiado exitoso. Ahí aparece la primera gran contradicción que marcaría toda su historia. El público los amaba por las mismas razones que los críticos los despreciaban. Mientras otras bandas glorificaban el exceso, la destrucción o el caos, Bon Jovi hablaba de aguantar, de seguir, de no rendirse. En una cultura que romantizaba la autodestrucción, eso sonaba casi ofensivo. Pero el éxito no se vive gratis. Gira tras gira, disco tras disco, la presión comenzó a crecer. No había margen para fallar. Cada lanzamiento tenía que superar al anterior. Cada show tenía que ser más grande. Cada canción tenía que justificar el lugar que ocupaban. El éxito, que desde afuera parecía un premio, por dentro comenzaba a sentirse como una jaula. En 1988, con New Jersey, Bon Jovi alcanzó otro pico comercial y también otro nivel de desgaste. El cuerpo empezaba a pasar factura, la mente también. Y el mundo musical estaba a punto de cambiar de una manera que nadie podía controlar. El sonido que los había llevado a la cima empezaba a envejecer. El público joven buscaba otra cosa, algo más crudo, más oscuro, más incómodo. Y cuando ese cambio llegó, muchas bandas simplemente desaparecieron. No porque fueran malas, sino porque no supieron adaptarse. Bon Jovi estaba frente a una decisión que definiría su futuro: reinventarse o convertirse en un recuerdo de los años 80. Cambiar sin renegar del todo de lo que eran. Keep the Faith, lanzado en 1992, no fue solo un álbum, fue una declaración. Menos maquillaje, menos poses, más madurez. Musicalmente no era grunge, pero tampoco era un eco de los 80.
Estaba en un territorio incómodo, demasiado rock para el pop, demasiado accesible para el rock alternativo. Exactamente el tipo de lugar donde Bon Jovi siempre había estado. La respuesta fue dividida. Algunos fans se fueron, otros se quedaron. La crítica no fue amable, pero la banda logró algo que en ese contexto era casi un triunfo silencioso: seguir en pie. No dominaron la década como antes, no marcaron tendencia, pero tampoco desaparecieron. Ese periodo marcó un cambio profundo dentro del grupo. La presión ya no era demostrar que podían llegar a la cima, era demostrar que merecían seguir ahí. Y esa presión es distinta, más sutil, más desgastante, porque no se combate con energía juvenil, sino con resistencia. Con los años, el proyecto Bon Jovi se volvió cada vez más una maquinaria. Giras, discos, compromisos. La banda dejó de ser solo una expresión artística y se convirtió en una estructura que debía sostenerse. Eso afectó las relaciones internas, especialmente la sociedad creativa entre Jon Bon Jovi y Richie Sambora. Sambora no era solo el guitarrista, era una pieza clave en la identidad sonora del grupo. Durante años, esa relación funcionó como un equilibrio delicado. Pero el desgaste acumulado, las diferencias personales y la presión constante comenzaron a erosionar ese vínculo. Lo que desde afuera parecía estabilidad, por dentro era tensión contenida. Cuando Richie Sambora abandonó la banda en 2013, muchos lo vieron como un golpe definitivo, no solo por la pérdida musical, sino por lo que simbolizaba. Una de las columnas históricas ya no estaba. Bon Jovi seguía adelante, pero claramente ya no era lo mismo, y quizás nunca volvería a hacerlo. Aún así, la banda continuó. La historia de Bon Jovi dejó de ser la historia de una banda de los 80. Se convirtió en la historia de cómo sostener un éxito cuando el mundo cambia, cuando la validación externa no llega y cuando la energía inicial se transforma en responsabilidad. No es una historia cómoda, no es heroica, no es trágica en el sentido clásico. Es, en muchos aspectos, una historia profundamente humana. Hoy, Bon Jovi ya no pelea por demostrar nada. Su voz ha pasado por cirugías, el cuerpo cobra facturas, y muchos dicen que ya no suena como antes. Tal vez tengan razón, pero mientras el escenario se vuelve más silencioso, su trabajo fuera de él sigue hablando. Comedores comunitarios, fundaciones, ayuda real, sin cámaras encima. La pregunta ya no es si volverán a dominar los estadios. La pregunta es si la banda ya cumplió su ciclo. Y si eso, en el rock, también cuenta como una victoria. Si te gustan las historias donde la música no termina en el aplauso, este canal es para ti.